Amén. Amén. No se desconecte del Señor para que reciba la palabra en el Espíritu. Porque recibimos la palabra en el Espíritu. Si no la recibimos en el Espíritu y la recibimos en la mente nada más, en el intelecto, no va a pasar nada en nuestra vida. Necesitamos recibirla en nuestro espíritu, en el Espíritu, en el corazón. Amén. Para que la palabra realmente se revele y la palabra del Señor realmente produzca vida espiritual en nosotros. Amén, que es lo que necesitamos, que la palabra de Dios produzca vida espiritual en nosotros. Porque la palabra es la que nos va a cambiar, la que nos va a renovar el entendimiento, la mente, y nos va a transformar. Amén. ¿Estamos? Amén. Vamos a la palabra del Señor, entonces. Hoy vamos a empezar un nuevo tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Toda la semana he estado orando, Señor, ¿qué voy a predicar? Señor, ¿qué nos vas a hablar? Señor, ¿qué nos quieres enseñar? Pensando en muchas cosas de lo que uno conoce de la palabra, de lo que uno va aprendiendo de la palabra, pero es el Señor el que escoge, porque Él mejor que nadie nos conoce y sabe lo que necesitamos recibir como iglesia. Yo podría escoger cualquier tema, conozco la palabra, puedo investigar, puedo descubrir temas en las Escrituras. Los temas están en las Escrituras, solamente hay que saberlos observar, reconocer, y podría escoger un tema y compartirlo. Es la palabra. Pero estaría predicando lo que yo quiero, ¿no? Estaría enseñando lo que yo quiero. Y no soy Dios para saber lo que necesitamos cada uno. Dios sí sabe. Dios sí conoce nuestra vida, conoce nuestro diario vivir, conoce todo de nosotros. Entonces Él sí nos conoce y Él sí sabe. Él conoce la iglesia y Él sabe lo que necesitamos. Entonces vamos a desarrollar un nuevo tema por algunos domingos y espero que es un tema que es conocido por todos los que ya tenemos mucho tiempo en la fe, pero es necesario muchas veces recordar lo que ya conocemos, porque a veces también olvidamos y también dejamos de ser de acuerdo a lo que ya conocemos. Entonces Dios necesita recordarlo, Dios necesita refrescarlo nuevamente para que volvamos a tomar el paso, retomemos el paso que podamos haber perdido en relación a lo que somos en Cristo. Amén. A lo que Cristo ha hecho en nosotros y lo que Él espera de nosotros también como parte de ser su cuerpo. Amén. Recordemos que somos miembros del cuerpo de Él. Amén. Entonces, quiero que me acompañen en la lectura, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 11, y lean conmigo el versículo 25 y el versículo 26. Hechos, capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. En esos versos vamos a encontrar un tema que es muy importante y que recién el Señor me lo confirma el día de ayer durante la mañana, ¿no? Peleando ahí, luchando en mi corazón, en mi espíritu. Señor, voy a predicar esto. No, eso no. Señor, esto tampoco. Esto tampoco. Y es interesante, ¿no? Cuando Dios quiere algo, Él se encarga de que tú sepas lo que Él quiere, ¿no? Entonces, cuando uno acepta lo que Él quiere, entonces viene paz en el corazón. Y al venir la paz, entonces el Espíritu Santo empieza ya a fluir todo lo que quiere que uno reciba para poderlo estudiar y luego compartirlo, ¿no? En esa enseñanza, en esa guía del Espíritu. Amén. Bien, lean conmigo el verso 25 y el verso 26. Dice así la palabra del Señor. Después, dice, verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole,
le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, este es un tiempo hermoso porque es el tiempo, mi Dios, en la cual nos acercamos a ti, Señor, para comer del pan de vida, que es tu palabra. Y sabemos, Señor, que el Logos, el Verbo, la palabra de Dios es Jesús, es Jesucristo. Y queremos en esta hora, bendito Dios, comer de este pan vivo, de este pan de vida. Queremos que y anhelamos que alimentes nuestro espíritu, Señor, que llenes nuestro corazón con tu palabra y con todo lo que nos vas a dar por medio de la enseñanza, de la meditación, de la exposición de lo que tú, Señor, has puesto en mi corazón, Señor, y quieres que recordemos, que aprendamos, que profundicemos, Señor, porque tú esperas de nosotros esta realidad que vamos a ver contigo hoy. Me encomiendo con mis hermanos, Señor, a la enseñanza, a la guía, a la dirección de tu Espíritu. Abrimos nuestro corazón para que tu palabra la siembres una vez más, Señor. Siembres esa semilla poderosa, esa semilla de vida espiritual. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, que tomes control de nuestra alma, que abras nuestros oídos espirituales, que apertures nuestros ojos espirituales en este instante y que en nuestro espíritu fluya la revelación, Espíritu Santo, la sabiduría, el conocimiento espiritual, y en nuestro corazón, Espíritu Santo, produce la iluminación para que tengamos entendimiento espiritual y hoy tengamos un mayor conocimiento de ti, Señor, de tu palabra. Abrimos nuestro corazón, Señor. Eres tú, Señor, el que predicas y enseñas. Solo soy un instrumento, Señor, que busca depender completamente de ti para que seas tú glorificándote y revelándote a todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Así oramos, Padre, en comunión con tu Espíritu. Amén y amén. Amén. Bien, hemos leído estos dos versículos. Estamos en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Bueno, lo hemos meditado en nuestro tiempo devocional cuando hemos pasado por ahí, ¿no? Estamos ya terminando nuestra meditación diaria de este libro y el día de hoy estamos empezando en lo que es nuestra devocional de la iglesia con el libro de Proverbios, ¿no? Entonces, cuando ustedes han leído este capítulo, seguramente han observado lo que dice en el verso 25 y verso 26, ¿no? Se habla de Bernabé en el verso 25, que al salir de Jerusalén va rumbo a Tarso, dice, o de Antioquía, va rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Recordemos que Saulo, a quien luego el Señor le cambia el nombre a Pablo, ya se había convertido al Señor. Ya en el capítulo 11 ya habían pasado por lo menos 10 años desde el inicio de la iglesia, ahí en el capítulo 2. Entonces Bernabé va a buscar a Tarso y dice que cuando lo encuentra en el verso 26, lo lleva, ¿no? Va con él o regresa con él a Antioquía, a la ciudad de Antioquía, donde había una iglesia del Señor ahí que ya se estaba desarrollando, que ya estaban reuniéndose, como lo dice ahí el texto, y dice que Bernabé y Saulo, al llegar a la iglesia que estaba en Antioquía, dice, llegan para reunirse con la iglesia.
Entonces había una iglesia allá en Antioquía, ¿no? Una iglesia donde ya se reunían, era una reunión de iglesia, perdón, ¿no? Estaban congregando y donde por espacio de un año, dice ahí el texto, Pablo y Bernabé, o Saulo y Bernabé, se dedicaron a enseñar a las multitudes, ¿no? Es lo que dice el texto, ¿no? Y allí todo un año, con la gente, con la iglesia, perdón, dice, se dedicaron a enseñar por espacio de un año a mucha gente, a las multitudes, ¿no? Y luego dice el texto que a los discípulos, o sea, a los que estaban recibiendo la enseñanza de parte de Bernabé y de parte de Saulo en la iglesia, a toda esa gente que estaba siendo ministrada con la palabra, que estaban recibiendo la enseñanza de la palabra de parte de Bernabé, de parte de Saulo, ¿no? Dice que a esa gente que se les llama discípulos, dice, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, a partir de hoy, por algunos domingos, no sé cuántos domingos, serán los que el Señor determine, vamos a predicar y vamos a meditar en base a un tema. Y el tema es el costo de ser su discípulo. Amén. El costo de ser su discípulo. Pero hoy vamos a hacer una introducción de esta serie. Es muy importante. ¿Sabe usted que hay un costo que asumir por ser su discípulo? ¿Sabía usted que hay un costo que asumir por ser su discípulo? ¿Qué nos dice la Escritura sobre el costo que tenemos que asumir por ser su discípulo? Un costo que no es fácil. Un costo que mucha gente en la iglesia no quiere asumir. Un costo que implica que nosotros tengamos que tomar muchas decisiones para poder mantenernos en ser lo que realmente somos y que nunca hemos dejado de ser, que es discípulo de Jesús. Somos discípulos de Jesús. Amén. Dile a tu hermano, a tu hermana que estás a tu lado. Dile, tú eres discípulo, discípula de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Amén. Entonces, nuestra serie va a enfocarse en el costo de ser su discípulo. Pero tenemos que partir de algo como fundamento para poder desarrollar y poder entender todo. ¿Cristianos o discípulos? ¿Ok? ¿Cristianos o discípulos? ¿Por qué empiezo mencionándoles o preguntándoles esto? ¿Cristianos o discípulos? Porque hay mucha gente en la iglesia que piensa que ser cristiano es una cosa y ser discípulo es otra. ¿Ok? O sea, hay conceptos equivocados acerca de lo que es ser discípulo y cristiano. Bueno, digo cristiano porque es el nombre que le dieron la gente en Antioquía a los discípulos. Amén. Entonces, algunos piensan en la iglesia que pueden ser cristianos y no ser discípulos. Entonces, no van a ser discípulos. Amén. Pero el texto dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A partir de ese momento, se les llamó cristianos. Se les nombró cristianos. Hasta antes de ese tiempo, solamente se les mencionaba a los discípulos como los del camino. Así los nombraba la gente, especialmente los judíos de la religión judía y las autoridades
sacerdotales judías se dirigían a los discípulos como los del camino, ¿no? Ni siquiera les decían discípulos de Jesús, les decían los del camino. Así los llamaban los judíos a los discípulos del Señor Jesús. Entonces, es muy importante que no olvidemos, hermanos, que somos sus discípulos. Somos discípulos de Jesús. Nunca olvide eso. Los pastores nunca debemos olvidar, y ningún ministro debe de olvidar, que sigue siendo un discípulo de Jesús. El gran problema de muchos ministros es que se olvidan que son discípulos de Jesús y se miran únicamente como ministros, y muchos de ellos se han profesionalizado, ¿no?, en el ministerio, y pues ya no son discípulos, ahora son profesionales del ministerio. Pero la palabra de Dios dice que somos discípulos de Jesús y nunca dejaremos de ser discípulos de Jesús, y no debemos olvidar eso, que eres un discípulo de Jesús, aun cuando tengas muchos años en el camino del Señor. No has dejado de ser su discípulo, su discípula, sin importar el tiempo que haya pasado. Y ese es el otro gran problema en mucha gente en la iglesia, que en el transcurrir del tiempo se olvidaron que son discípulos y solo se ven como cristianos. ¿Por qué? Porque han hecho una disociación entre lo que es ser cristiano y ser discípulo, cuando el texto dice que a los discípulos se les llamó cristianos. No sé si me estoy dejando entender. Amén. Voy a llegar ahí. Calma, tengan paciencia. Ahí llego en un rato, ¿ok? Ahí llego en un rato. Estamos introduciendo, estamos, como quien dice, calentando los motores aquí, ¿no? En lo que el Señor nos quiere enseñar. Muy bien. Entonces, no hemos dejado de ser discípulos aún en el transcurrir de los años que tenemos como cristianos. No hemos dejado de ser discípulos, aunque tengamos 5 años, 10 años, aunque ocupemos un cargo o un área de servicio en la iglesia, no hemos dejado de ser discípulos, ¿no? Hay gente que ya se hincha, como dicen, ¿no? O sea, se infla cuando ya tiene un cargo en la iglesia y se olvidó que es discípulo, se olvidó que es una discípula. Sucede. No es en todos, pero sucede. ¿Por qué? Porque no todos caminamos recordando los conceptos bíblicos, ¿no?, de lo que somos realmente en Cristo y de lo que no hemos dejado de ser, aún estemos en un cargo de servicio en la iglesia, aún estemos en el trabajo, en la oficina, en la casa nuestra, en el hogar. Seguimos siendo discípulos de Jesús, ¿no? Hay gente también que los días domingos es discípulo porque viene a la iglesia, pero cuando regresa a su casa dejó de ser discípulo de Jesús. Dejó de ser discípula de Jesús en el colegio, en la universidad o en el trabajo, o en la oficina, o en el negocio, etcétera, o a donde va. Dejó de ser discípulo. Pero no, mis amados hermanos, seguimos siendo discípulos. El tiempo no cambia esa realidad, el lugar no cambia esa realidad, las circunstancias no cambian esa realidad de lo que somos. Somos discípulos de Jesús. No somos discípulos solo cuando estamos en la iglesia, sino que seguimos siendo discípulos cuando estamos en todo lugar. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque hace mucho tiempo que los cristianos en las diferentes partes del cuerpo de Cristo se ve, hermanos, se ve que han dejado de ser discípulos. Se ve, es notorio, es evidente. Así como puede ser evidente que alguien vea que tú eres un profesional, eres de repente un médico, un abogado, un contador, ¿no? Pero cuando tú dejas de ejercer esa profesión, estás dejando de ser lo que eres profesionalmente, ¿o no? Y cuando no estás ejerciendo tu profesión, difícilmente la gente pueda reconocer que eres ese profesional.
Si no ejerces la medicina, difícilmente la gente va a saber que eres médico. Si no ejerces la contabilidad, difícilmente la gente va a saber que eres contador, o eres abogado, o eres profesor, etc. ¿Cierto? Lo mismo sucede, hermano. Está sucediendo en la iglesia hoy en día. Y no es hoy, esto ya viene de muchas décadas. De muchas décadas. ¿No? Gran parte de la iglesia está mundanalizada, hermanos. El mundo ha entrado. El mundo está gobernando en gran parte de la iglesia. Los cristianos se han olvidado que son discípulos. Entonces la gente no los puede reconocer como tales. Es más, la gente tiene un mal concepto de la gente cristiana. Y lamentablemente, vamos a decirlo de esta manera, los que sí somos, los que sí estamos, para la gente, también estamos en el mismo saco. ¿Cierto? Pero ¿cuál es la buena noticia? Que mientras tú muestres lo que realmente eres como discípulo de Jesús, ese mal concepto que pueda tener alguien de el cristiano evangélico globalmente, hablando de toda la iglesia, va a poder cambiar su opinión y su percepción, porque el testimonio de lo que somos puede cambiar la visión de una persona que puede estar distorsionada en base a la fe cristiana. Puede cambiar. El testimonio puede más que los que están dando mal testimonio. ¿Se entiende? Amén. Entonces, en el pasaje que hemos leído con ustedes, dice que la gente en la ciudad de Antioquía llamó cristianos a los discípulos por primera vez. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar de primera mano aquí en el texto? Es que hay una relación, hermanos, entre ser cristiano y ser discípulo, o en ser discípulo y ser cristiano. ¿Por qué? Porque dice el texto que a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque eran discípulos. Eran discípulos. Por eso la gente les llamó, los nombró cristianos. Ahorita lo explico. Amén. Pero lo primero que quiero que observen y tengan en claro es que hay una relación. Hay una conexión. Así como hay una conexión cuando dice, tú eres ingeniera pesquera. ¿Por qué dicen que eres ingeniera pesquera? Porque tú estás ejerciendo eso, ¿cierto? ¿Por qué le dijeron a los discípulos cristianos? Porque eran discípulos. ¿Por qué eran discípulos? Sí, seguían a Cristo. ¿Ok? Pero ¿cómo pudieron reconocer que seguían a Cristo? Porque eran discípulos. Porque eran discípulos. Porque eran discípulos. Les llamaron cristianos porque eran discípulos. Amén. Si no eran discípulos, era imposible que los llamaran cristianos. Y ese es el gran problema. Entonces, voy a desarrollarlo en el tiempo que me queda a través de 6 preguntas, nuestra introducción. La primera pregunta: ¿puedo ser cristiano sin ser discípulo de Jesús? Pensando en lo que acabamos de observar en Hechos 11:26, de que hay una conexión, hay una relación entre ser cristiano y ser discípulo, o ser discípulo y ser cristiano, porque no pudieron reconocer, no los iban a reconocer como cristianos si no eran discípulos. Amén. Discípulos de Jesús. ¿Ok? Y noten que los discípulos siempre están siendo enseñados. Nunca dejan de ser enseñados, nunca dejan de recibir la enseñanza de Jesús, porque eso es lo que estaba sucediendo con la mucha gente que había en la iglesia de Antioquía.
estaban siendo enseñados por medio de Bernabé y de Saulo. Y los discípulos estaban recibiendo la enseñanza, pero no solamente la recibieron, la vivieron también. Porque los discípulos son enseñados y viven a la luz de lo que reciben como enseñanza. Por eso la gente los llamó cristianos. Amén. Entonces, ¿puedo ser cristiano sin ser discípulo de Jesús? Imposible. No se puede ser cristiano sin ser discípulo de Jesús. Porque Hechos 11:26 dice que a los discípulos se les reconoció, se les llamó cristianos. No hay otra forma de ser reconocidos o de ser llamados cristianos o llamarnos cristianos a menos que seamos discípulos de Jesús. Amén. A menos que seamos discípulos de Jesús. Ahora yo digo, ¿cuánta gente que camina en la iglesia, va a la iglesia, dice ser cristiano, pero está lejos de ser discípulo? Sí. Voy a llegar a la definición. Voy a llegar a la definición. Tengan paciencia. Llego a la definición. Déjenme poner bases. Amén. Déjenme poner bases porque lo que entiendo que Dios quiere es rescatar al discípulo que está perdido en su cuerpo. Que ha cambiado el concepto. Amén. Entonces, es relevante, hermanos, es relevante hoy en día el hecho de ser discípulos. Relevante, porque la gente ha dejado de creer en la fe cristiana, la gente ha dejado de creer en el Evangelio porque no ve al Evangelio en la vida de los que lo proclaman. No ven el Evangelio en la vida de los que lo proclaman, no ven el Evangelio en la vida de los que son discípulos. ¿Por qué impactaron los discípulos del primer siglo cuando compartían el Evangelio? Porque no solamente los discípulos en el libro de los Hechos hablaban el Evangelio, sino que lo vivían. Sus mismas vidas proclamaban el Evangelio y eso era visto por la gente. Por eso que la gente creía, no le caía, no entraba la duda porque veían el Evangelio en sus propias vidas. Amén. Por eso es relevante que el cristiano vuelva a ser lo que es. Discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús. Entonces, no es suficiente que solo creamos y nos conformemos en una fe doctrinal, es decir, en las enseñanzas de la doctrina cristiana. No es suficiente que creamos y nos conformemos en que tenemos a Dios y que Dios nos puede revelar o nos puede mostrar sus verdades acerca de Él. Tampoco es suficiente que creamos y nos conformemos en cómo vivir, incluso la verdad moral, y no seguir nada de esto, porque no acepto la relación que hay entre las doctrinas de la fe y el vivir de acuerdo con esas doctrinas. ¿Se entiende? O sea, no solamente es conocer y recibir, sino es vivir lo que estoy recibiendo de parte del Señor. Es vivir lo que el Señor me enseña cada día cuando voy a la Escritura. Es vivir lo que el Señor me da cuando lo recibimos juntos en una reunión como esta. O en cualquier reunión que tengamos donde estemos juntos y el Señor esté siempre dándonos su enseñanza, tenemos que conectarnos a esa enseñanza porque eso es ser discípulo, es vivir las enseñanzas que recibimos de Jesús. Por eso a los hermanos de Antioquía se les llamó cristianos. Amén. Entonces, vamos a una segunda pregunta. ¿Por qué entonces en este tiempo no nos llamamos cristianos, y no discípulos? ¿Por qué nos llamamos cristianos y no discípulos? Porque la gente ha cambiado. La gente dice, soy cristiano,
pero no quiere ser discípulo, pero se llama cristiano. Amén. ¿Por qué no llamarnos mejor discípulos? ¿Por qué no llamarnos nosotros discípulos, vivir como discípulos y dejar que la gente nos llame cristianos? Porque vea en nosotros que caminamos como discípulos de Jesús. ¿Se entiende? Miren, una de las razones por la cual nos llamamos cristianos y no discípulos, bueno, no nosotros, pero muchos sí, es porque se ha llegado a creer que se puede ser cristiano sin ser discípulo de Jesús. Hay mucha gente, yo les aseguro que si ustedes le preguntan, hacen una encuesta, hicieran una encuesta, digo yo, a la salida de las iglesias, y le preguntan a los que congregan, le preguntan, ¿eres cristiano o eres discípulo? Algunos te van a decir, no sé, otros se van a quedar callados y otros de frente te van a decir, soy cristiano. ¿Saben por qué? Porque lo nominal se ha aprendido en la iglesia a usar como un cliché, como un anuncio, lejos de ser la realidad de lo que es ser cristiano en lo que el libro de la Escritura nos está enseñando. Ser cristiano es ser discípulo. Pero la mayoría de gente en la iglesia no se ve como discípulo, solo se nomina como cristiano. Y estoy diciendo que algunos, no todos, porque sí hay discípulos en la iglesia del Señor. No sé si pocos o muchos, pero sí lo hay. Pero los que no son los que están cambiando la percepción, la mente de la gente. Están cambiando. Tuve una conversación hace unos días con una familia donde miembros de esa familia, algunos son cristianos y van a una iglesia. Y la otra parte de la familia no quiere creer en la fe cristiana de ellos y no quiere creer en la iglesia cristiana y no quiere creer en la palabra, porque los que dicen ser cristianos en esa familia no están siendo verdaderos discípulos. Están cambiando. O sea, cambian la percepción y la aceptación que debe tener la gente para creer en la fe cristiana, para creer en la palabra, para creer en lo que Jesús está haciendo en la vida de muchos. En la vida de muchos. Un segundito. ¿Ok? Entonces, Hechos 11:26 nos enseña que no está disociado el ser cristiano del ser discípulo. El libro de los Hechos 11:26 dice, cristiano es sinónimo de ser discípulo. Es lo mismo. Es lo mismo. Acá no estoy entendiendo bien. Creo que acá podríamos, lógicamente, de repente, el huevo o la gallina. Yo creo que es primero ser cristiano por haber recibido a ser y luego ser discípulo. Porque si yo no recibo a Cristo en mi corazón, pues ¿cómo voy a ser discípulo de algo que no conozco? No sé si me dejo entender. Entonces, yo creo que lo fundamental acá es primero ser cristiano, como hemos comentado, y luego ya ser discípulo. Y que la gente no reconozca como discípulo, pero siendo cristiano. Ok, cuando termine el mensaje, tú mismo te vas a responder eso. ¿Ok? Vamos avanzando. Vamos avanzando. Entonces, ser cristiano es sinónimo de ser discípulo. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, ser cristiano no es una categoría diferente o separada de ser un discípulo. La categorización la ha creado la misma persona en la iglesia. La misma persona ha separado
el ser cristiano de ser discípulo. Porque Hechos 11:26 dice que es lo mismo. ¿Por qué? Porque dice que a los discípulos se les llamó cristianos. Entonces, cuando ellos decían, ahí hay un cristiano, lo que estaban diciendo era, ahí hay un discípulo de Jesús. Ese es un discípulo de Jesús. Cuando se les dice cristianos en Antioquía, lo que estaban diciendo es, ellos son discípulos de Jesús. Son discípulos de Jesús. Es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, el nombre de cristianos radica en ser activamente un discípulo de Jesús. Un cristiano verdadero es un discípulo verdadero. Un discípulo verdadero es un cristiano verdadero. Amén. ¿Se entiende? Ok. Entonces, la pregunta para nosotros, para que vayamos meditando cada uno. ¿Eres cristiano porque eres discípulo? ¿O eres cristiano porque solo vienes a la iglesia, porque solo lees la Biblia, porque solo te reúnes y te identificas con otros en la iglesia, o porque eres parte de una iglesia? Somos cristianos porque somos discípulos. Y el discípulo es el que ha recibido a Cristo. Sí, eso es verdad. ¿Ok? Ahora veamos aquí. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Vamos a despejar algunas cosas que también en la iglesia muchos no la entienden bien. El creyente solo cree en Jesús, pero no está dispuesto a ser discípulo. El creyente es el que cree meramente. ¿Ok? El que cree solamente. La palabra de Dios dice que también los demonios creen en Dios y creen en la palabra. Es el mero creer. ¿No? No es el creer del cual habla Juan capítulo 1 y otra parte de la escritura del creer en Jesús, de ese creer que involucra arrepentimiento, involucra recibir a Cristo, involucra seguir creyendo, es decir, seguir manteniéndome en Él. Este creer, mero creer, de mucha gente en la iglesia es que solamente cree, pero no está dispuesto a ser discípulo, no está dispuesto a ningún compromiso con Jesús, ningún compromiso con el Señor Jesús. El discípulo es el que está dispuesto a hacerlo, es el que está dispuesto a pagar el costo de ser discípulo, es el que está dispuesto a representar a Jesús sin importar a que le den la espalda o lo menosprecien, es el que está totalmente comprometido a servirle a Jesús y siempre va a mantener su compromiso con el Señor Jesús y con su reino. El discípulo está dispuesto siempre a entregar toda su vida al Señor, a servirle a Dios y también a ser discípulos para Jesús. Esa es la diferencia entre ser discípulo de Jesús, que es ser cristiano, y ser creyente. ¿Se entiende? Amén. Miren Hechos capítulo 4, 17 al 21. Dice, pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. ¿Qué está diciendo aquí el relato? Que Pedro y Juan habían sido amenazados 2 veces por los religiosos o las autoridades religiosas judías. Miren aquí, los amenazaron. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? Les dijeron, juzguen ustedes delante de Dios si debemos obedecerles a ustedes o debemos obedecerles a Dios. ¿Por qué respondieron de esta manera?
¿Porque eran apóstoles? No, hermanos, porque eran discípulos. Porque los discípulos tienen compromiso con el Señor. Los discípulos de Jesús tienen compromiso. Están dispuestos a dar su vida, a entregarlo todo por el Señor y por causa del Señor. Y ellos estaban siendo discípulos, por eso respondieron así, porque había compromiso genuino en Pedro y Juan. Siendo apóstoles, no dejaron de ser discípulos. Primero fueron discípulos antes que apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Hechos 5, 28 al 32, vamos a ver otro episodio más adelante, ya no solamente con Pedro y Juan, sino con Pedro y todos los apóstoles. Y dice, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y han llegado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron. Miren lo que responden. ¿Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres? El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A ese Jesús Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros, dice Pedro, incluyendo a los apóstoles, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. ¿Por qué respondieron así ante la intimidación bélica de los religiosos judíos, de las autoridades religiosas judías? ¿Por qué respondieron así? Porque son discípulos. Compromiso. Compromiso con el Señor. Compromiso con el mensaje. Compromiso con lo que eran. Eran testigos. Antes de ser apóstoles, primero fueron discípulos, testigos del Señor Jesucristo. Amén. ¿Se entiende? Ahí está la diferencia. El discípulo siempre se le va a ver con compromiso al Señor. En todo lugar, a donde vaya, sin importar quién le rodee, tiene compromiso y va a ser discípulo y va a mostrar que es discípulo de Jesús. Aleluya. Cuarto, ¿puedo ser salvo y no ser discípulo? Evidentemente que no. La salvación es la puerta de entrada al reino de Dios. Somos salvos por medio de la fe en Jesús y por un arrepentimiento genuino en nuestro corazón y por aceptar a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. En ese momento de nuestra sincera declaración de fe y de arrepentimiento genuino, el Señor viene a nosotros, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos salva y nos introduce en su reino y nos hace nacer de nuevo. Pero desde ese momento empezamos a ser sus discípulos. Amén. Empezamos a ser sus discípulos. Empezamos a ser cristianos. ¿Por qué? Porque empezamos a ser discípulos. ¿Se entendió? Entonces, ser discípulo es el camino que recorremos al buscar ser más como Cristo. La salvación es un evento, es un acto único de Dios en aquel que pone su fe en la obra redentora de Cristo. Porque el Señor no nos salva todos los días, nos salva una vez y para siempre. Y a partir de ahí empieza nuestra realidad y nuestro caminar como discípulo de aquel que nos ha salvado, de aquel que nos llevó a su reino, de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz, de aquel en quien se convirtió en nosotros, en el camino, la verdad y la vida. Amén. Empezamos a ser discípulos desde ese momento. Entonces, ser discípulo es mantenerse en ese proceso continuo en la cual son moldeados a la imagen de Cristo. ¿Se entiende? Ok. Ser salvo es ser discípulo y cristiano. ¿Se entendió? Amén.
¿Quiénes fueron escogidos por Jesús para ser apóstoles? Noten aquí. Marcos 3, 13 al 19. Y esto va a complementar lo que estamos enseñando de la palabra del Señor. Dice el verso 13, después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Dice que escogió de los discípulos, escogió a 12 para llamarlos al ministerio apostólico. Pero ¿a quiénes escogió como apóstoles? ¿A los que tenían cualidades y condiciones para hacerlo? ¿A los que tenían habilidades? ¿A los que tenían formación cultural, educativa, etcétera? No. Dice que llamó a los 12 primero. ¿Y quiénes eran los 12? Eran discípulos. Eran discípulos. Antes de ser apóstoles, eran discípulos. Y cuando el Señor los establece como apóstoles, seguían y siguieron siendo discípulos. ¿Se entiende? Lo que quiero decirte, mi amado hermano y hermana, que Dios no llama a nadie que primero no lo vea ser discípulo. Antes de poner a alguien adelante, antes de poner a alguien en el servicio, hay que confirmar que es discípulo de Jesús. Hay que confirmar que tiene compromiso con el Señor. Hay que confirmar que tiene compromiso con las enseñanzas. Hay que confirmar que esté andando como él anduvo, porque eso es ser discípulo, hermanos. Eso es ser discípulo de Jesús. ¿Se entiende? Entonces, termino. Y con esto van a tener más claridad. ¿Qué significa entonces ser discípulo de Jesús? La palabra discípulo es importante en el Nuevo Testamento. Se menciona 261 veces. Y de las 261 veces en el Nuevo Testamento, 233 veces se mencionan en los evangelios, y en relación a los discípulos de Jesús, también se mencionan a los discípulos de los fariseos, también se hace mención a los discípulos de Juan el Bautista. Jesús tuvo discípulos, los judíos tuvieron discípulos, ¿ok? Juan el Bautista tuvo discípulos, los fariseos tuvieron discípulos. Entonces, la palabra discípulo proviene de una raíz latina que su significado primario es aprendiz o pupilo. Ese es su significado primario, aprendiz o pupilo. En el mundo griego, la palabra discípulo se refería a alguien que era adherente a un maestro en particular o de una escuela religiosa o filosófica. En el judaísmo también habían discípulos. Los maestros del judaísmo tenían sus discípulos. Recuerden ustedes que el libro de los Hechos dice que Gamaliel tenía un discípulo. ¿Quién fue? Saulo de Tarso. Dice que fue educado a los pies de Gamaliel. Fue discípulo de su maestro Gamaliel en el judaísmo. O sea, en ese tiempo ya existía el discipulado, ya existían los discípulos. Amén. Entonces, eso nos va a ayudar a entender lo que es ser un discípulo de Jesús. Entonces, discípulo es un seguidor. Discípulo es un seguidor. Es alguien que va a seguir a su maestro como aprendiz, que va a seguir las enseñanzas de su maestro y va a vivir como su maestro vive las mismas enseñanzas. ¿Se entiende? Discípulo es alguien que va a seguir a su maestro en total identificación a sus enseñanzas como a su vida. Y en aquellos tiempos,
Generalmente los discípulos dejaban su casa y se mudaban con su maestro, y su maestro les proveía comida, les proveía alojamiento. También los discípulos en aquel tiempo estaban bajo total autoridad de su maestro y estaban comprometidos a aprender todo lo que su maestro sabía, y ellos tenían que llegar a ser como su maestro en carácter, y luego los discípulos también debían de transmitir fielmente las mismas enseñanzas y el mismo carácter en la vida de otros. Traslademos esto a lo que es un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús es un seguidor de Jesús, es un aprendiz de Jesús, es un pupilo de Jesús, es alguien que se identifica con Jesús, se identifica con su carácter, se identifica con sus enseñanzas y está dispuesto a recibir sus enseñanzas, está dispuesto a dejarse moldear en su carácter para que su carácter sea como el de su maestro, y está dispuesto a tener compromiso para vivir de la misma manera que su maestro ha vivido cuando estuvo en la tierra, y comprometido a transferir las enseñanzas, haciendo discípulos a otros para su maestro, el Señor Jesús. Eso es ser discípulo de Jesús. Eso es ser cristiano en la Biblia. Amén. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces llegamos a ser cristianos cuando somos discípulos. ¿Y cuándo llegamos a ser discípulos? Cuando aceptamos a Cristo como el Salvador, el Señor, el Rey de nuestra vida para siempre. Amén. Pregunto, ¿eres cristiano o discípulo? Todos. Soy discípulo. Todos. Cristiano. Si yo digo ser cristiano, tengo que mostrar que soy discípulo. Y si soy discípulo, se va a mostrar que soy cristiano. Bueno, se le dio la oportunidad de ser discípulo, pero no lo fue. No fue. No, tampoco fue discípulo, porque no lo siguió a Jesús. No lo siguió. Se le dio la oportunidad, pero no. Ni siquiera creyente. Ni siquiera creyente. Amén. Bien, hemos puesto bases. A partir del próximo domingo empezamos a ver todo lo que el Señor enseña acerca del costo de ser su discípulo. No pierdan, hermanos, de recibir la palabra, porque Dios quiere que seamos discípulos verdaderos. Quiere que la gente nos reconozca como cristianos porque somos discípulos de Él. No quiere que la gente nos vea diciendo que somos cristianos y no serlo realmente. Entonces necesitamos juntos, y yo mismo con ustedes, recordar todas esas enseñanzas del Señor, que el Señor mismo se las trasladó a sus discípulos y les dijo el precio que ellos tenían que pagar por causa de seguirlo a Él. Amén. Y hermanos, la motivación en nuestro corazón de seguir a Jesús es por lo que Él ha hecho por nosotros. Te ha salvado, entregó su vida, te ha amado como nadie te va a amar, y te ha amado de tal manera que estuvo dispuesto a dar su vida y derramar su sangre en la cruz para salvarte y hacerte su seguidor, su seguidora, y cumplir su propósito por medio de todo aquel que lo sigue. Amén. Si nosotros queremos conquistar, hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la comunidad alrededor donde Dios nos ponga, empezando por este lugar, queremos conquistar y ganar a la gente para el Señor, lo vamos a hacer siendo cristianos, porque estamos siendo y viviendo como discípulos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, tu palabra es verdad. Y yo te pido, Señor, que lo que has sembrado en el corazón de todos nosotros, lo sigas revelando, Señor. Que ninguno de nosotros, mi Dios,
se quede quieto y tranquilo ante lo que ha recibido en su corazón, sino que tu Espíritu, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, empiece a obrar, Señor, empiece a obrar y a seguir revelando y a seguir produciendo, Señor, lo que solo tu palabra puede producir en nuestros corazones. Señor, que esta palabra, Dios, revolucione interiormente en todos nosotros, Señor, y que cada uno pueda verse a sí mismo, Señor, a la luz de la enseñanza que has puesto en nuestros corazones, Padre, y que podamos, Señor, ser activados por esa palabra poderosa, Señor, para hacer lo que tú quieres que seamos y nos mantengamos siendo, Padre, discípulos de Jesús, verdaderos discípulos de Jesús. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga.